Hola, buenas. Mi nombre es Diego Sanoja García y voy a presentar mi trabajo final de máster, mi TFM, para el Máster Universitario de Salud Digital. Este TFM tiene el título de Tecnologías Digitales para la Salud Mental y sus Políticas Regulatorias, una revisión sistemática y comparativa internacional, y fue tutorizado por el profesor Carlos Sánchez Bocanegra. Aquí en esta diapositiva quería mostrar un poco el índice del trabajo. Principalmente sigue un poco la estructura del mismo TFM, empezando por la introducción, la motivación, los objetivos, la metodología del trabajo como tal, que incluye la estrategia de búsqueda, la declaración Prisma, el filtrado, los resultados, que incluye la búsqueda de literatura científica, resultados principales de los ensayos clínicos identificados, de las tecnologías digitales analizadas. Seguido de esto también hago énfasis en la discusión, específicamente en las políticas regulatorias que se analizan en esta sección y la usabilidad y validez clínica de las herramientas identificadas en la revisión. Finalmente, hago un pequeño énfasis en las nuevas líneas de investigación y aplicabilidad de las mismas y las conclusiones. Vale, primero la introducción y motivación de este trabajo principalmente viene por unas herramientas novedosas que se encuentran ahora en el campo de salud digital, que son las Digital Health Technologies o herramientas de salud digital, que abarcan, bueno, es un término paraguas para muchas herramientas, que pueden incluir el apoyo en línea, el entrenamiento cognitivo, la realidad virtual y aumentada, terapias informatizadas, programas de inteligencia artificial para tomar decisiones psiquiátricas o psicológicas, la telemedicina, que es decir, la comunicación terapéutica. Existen numerosas herramientas y que tienen un beneficio y un potencial real para los usuarios. Se ha demostrado en los últimos años con la mejora de estas herramientas que debido a la gran accesibilidad que se tiene para los usuarios con acceso a Internet, a través de estas herramientas se observa realmente una reducción de síntomas y prevención de enfermedades mentales o psicológicas. Sin embargo, se ve que se necesita una mayor aceptación e implementación de estas herramientas y una mayor validez científica y clínica. Asimismo, como parte de la introducción y motivación del trabajo, hablo sobre un poco el marco regulatorio para introducir este mundo de los DHTs y cómo se encaja en la legislación actual a nivel europeo y de Estados Unidos. Como podéis ver en la diapositiva, las DHTs pueden demarcarse en dos categorías principales, como producto sanitario, que en Europa estaríamos hablando del MDSW o Medical Device Software, y en Estados Unidos estaríamos hablando del SAMD, Software as a Medical Device. Para estos productos sanitarios, principalmente los softwares de salud digital o aplicaciones o demás herramientas tienen que enmarcarse en la definición de producto sanitario. Puede ser tanto de producto sanitario estándar o producto sanitario de diagnóstico in vitro. Cada uno tiene un reglamento europeo que debe ser que está traspuesto a directivas y legislaciones nacionales. En España tenemos el Real Decreto de Productos Sanitarios, que es una transposición directa de esta legislación. En Estados Unidos contamos con las guías de la FDA y el FDIC Act, que sería la legislación principal, y contamos con diferentes definiciones, diferentes regulaciones, donde se enmarcan todas estas tecnologías. Y tenemos otra categoría que serían las aplicaciones wellness o tecnologías, que es un campo no regulado donde muchas de las DHTs se comercializan sin ningún tipo de supervisión reglamentaria o regulatoria. Este es un campo en el que las agencias todavía no han actualizado la legislación y podemos identificar numerosas herramientas comercializadas que se cubren de esta definición para no estar bajo regulación. Entonces, aquí tenemos un poco el impacto y los desafíos del marco regulatorio y de las DHTs, que hay incremento de financiamiento, es una industria que cada vez crece más, se han desarrollado productos adaptados a necesidades de las SMI o Serious Mental Illnesses, enfermedades mentales graves, pero también vemos obstáculos normativos y necesidad de estandarización de procesos y el desafío es revisar cuáles son las soluciones digitales que hay y cuál es su estatus regulatorio para avanzar en herramientas que lleguen a los usuarios finales. Entonces, un poco la hipótesis central del trabajo es que la diversidad de marcos regulatorios juega un papel crucial en el avance y en la innovación global de las terapias digitales en salud mental. Y a esto lleva los objetivos del trabajo. Un poco los objetivos del trabajo principalmente son identificar, recopilar y clasificar las principales soluciones digitales de salud mental y todas sus características, Estados Unidos y la Unión Europea, evaluarlas
y ver un poco el estatus regulatorio y sus características. Añadido a esto, realizar una discusión sobre las políticas regulatorias que existen en Estados Unidos y en la Unión Europea, analizar el nivel clínico y la validez de estas herramientas y proporcionar una visión de los retos y oportunidades futuras. Esto se marcó también en unas preguntas investigables siguiendo el esquema PICO, que también podéis ver en el trabajo, que derivaban de estos objetivos demarcados. Seguidamente quería comentar un poco sobre la metodología de esta revisión sistemática, que es de los aspectos más importantes. Se utilizó el proceso de selección de artículos y proceso dado por la declaración Prisma y por varios artículos científicos, y la fecha de búsqueda se limitó al 2018, debido a que es un campo bastante relativamente nuevo, hay muchísima información y quería acotarlo lo máximo posible a lo más novedoso. Se utilizaron varias palabras clave siguiendo la guía de Dex y Mesh para conseguir estas publicaciones científicas, y se utilizaron diferentes bases de datos como Web of Science, Google Scholar, PubMed, entre otros. En esta diapositiva quería daros un ejemplo un poco de la sintaxis de búsqueda que se utilizó para que vierais el nivel de detalle que se utilizó en la estrategia de búsqueda para realmente buscar aquellos artículos más pertinentes. Aquí en esta diapositiva podéis ver los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron. Principalmente se centraron en el nivel de evidencia, que evaluaran realmente ensayos clínicos o pruebas de usabilidad, de efectividad de estas tecnologías digitales, y que fuesen en la Unión Europea y en Estados Unidos. Asimismo, como criterios de exclusión podemos contar que no tener acceso gratuito al documento, publicaciones previas a 2018, secciones de libros o de conferencias, o que no estuviesen enfocadas en tecnologías digitales para salud mental. Asimismo, también que fuesen estudios piloto o tecnologías en un estado muy temprano de desarrollo. Seguido de esto, también hubo una fase de clasificación y filtrado con dos fases, una de revisión de título y resumen con un descarte inicial, luego una fase de lectura completa con una evaluación detallada de los artículos seleccionados. Esto también conllevó a un sistema de lectura crítica, donde se analizaron diferentes variables en cada una de las publicaciones para reducir el sesgo o riesgos de sesgo en las publicaciones incluidas. En esta diapositiva quería mostraros un poco a la izquierda el proceso de selección de artículos que se siguió, que también conlleva como anexo la declaración Prisma en el trabajo. Como podéis ver, hubo varias fases de filtrado con diferentes partes de cribado de publicaciones, cuáles fueron recuperadas, cuáles no fueron recuperadas, cuáles fueron excluidas, y la razón específica de exclusión de cada una de las publicaciones. Y a la derecha podéis ver el plan de trabajo del trabajo final de máster. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de la búsqueda de literatura científica o de la revisión sistemática como tal es que inicialmente se identificaron 2.103 publicaciones, tras eliminar 94 por elegibilidad o duplicidad, que eran 2.009 registros para cribado. De estos, 2.007 fueron recuperados, pero 1.184 no pudieron ser accedidos, principalmente por no tener acceso a los documentos. De estos 823 se fueron evaluados para decidir su elegibilidad a través de la herramienta de Note. Se excluyeron 800 por no enfocarse en la salud mental digital, y otros motivos de exclusión por orden de mayor a menor. Tenemos acceso restringido, ser parte de libros o conferencias, estudios fuera de Estados Unidos, de la Unión Europea, estudios muy tempranos, antes de 2018, revisiones estadísticas, no estuviesen en inglés o en español, o que estuviesen repetidos y fuesen más de un ensayo. Y se recopiló toda esta información para analizar más en fondo cada uno de los ensayos clínicos. Como podéis ver, estudió a dos principales tablas de la revisión sistemática. La primera de ellas fue los resultados de los ensayos clínicos. Se resumen 17 ensayos clínicos, que fue el número resultante de publicaciones elegibles, que incluyen a 3.106 participantes o pacientes. 6 de estos fueron ensayos controlados aleatorizados, 5 fueron multicéntricos con grupos paralelos, para nombrar un poco algunos de ellos. Entre las enfermedades estudiadas incluyen esquizofrenia, insomnio, trastorno depresivo mayor, alucinaciones, sedentarismo, estrés por diabetes, trastorno de estrés postraumático, depresión postparto, trastorno por consumo de opioides, TDAH y ansiedad. Y la mayoría fueron en grupos masculinos. La duración variaba bastante, entre 4 semanas y 5 años, pero las tasas de finalización fueron bastante altas en su mayoría. 3 de estos estudios evaluaron la usabilidad, 8 evaluaron la efectividad,
y cada uno utilizó diferentes indicadores para evaluar el rendimiento de estas herramientas de salud digital. Seguido a esto, entre las tecnologías digitales analizadas podemos hablar de 11 aplicaciones móviles, 2 sistemas de medicina digital, una camiseta inteligente, un reloj inteligente, 3 sistemas de telemedicina, y entre las aplicaciones móviles fueron usadas en el 64,7% de los ensayos. Tenemos varios ejemplos como el software de gamificación para reducir el sedentarismo a través de juegos en una aplicación móvil, el MamaLift para depresión postparto, el Reset-O para abuso de sustancias. También podemos resaltar el sistema Nevermind, que incluía una aplicación móvil y una camiseta inteligente con sensores para recopilar datos fisiológicos y ajustar actividades para síntomas depresivos, terapias psicosociales a través de teléfonos móviles o aplicaciones web, sistemas de medicina digital y principalmente también se identificó su disponibilidad en el mercado. 7 de los 17 en los estudios disponibles están disponibles en el mercado de estos productos. 5 están aprobados por la FDA, 1 con marcado en la Unión Europea y 2 son aplicaciones wellness. En esta figura que podéis ver en la diapositiva podéis ver las principales indicaciones de uso. La mayoría están en las aplicaciones móvil y smartphone para psicoterapia y tratamiento, y luego podemos hablar de la telemedicina, los wearables y finalmente textiles inteligentes. Asimismo, a través de estas dos tablas donde se identificaron todos los aspectos regulatorios, las indicaciones de uso, el año de aprobación, las categorías, cuáles no tenían información, cuáles no estaban comercializados, se hizo una discusión principal de las políticas regulatorias de Estados Unidos y la Unión Europea, tomando en cuenta los resultados que se han identificado en estas tablas. A través de los usos comunes que se ven, que son la psicoterapia, tratamiento, se ve que tienen alta viabilidad y aceptación, tienen alto potencial clínico y se exploró sus datos regulatorios, podemos afirmar que hay una escasez de DHTs aprobadas en Estados Unidos y en la Unión Europea. Hay un problema real de traslación médico-clínico al mercado y al uso práctico en los hospitales. Esto puede ser debido a la complejidad del entorno regulatorio, los altos costes de certificación, falta de un marco regulatorio flexible y también la novedad de las tecnologías, que igual no ha habido suficiente tiempo como para tener esta adopción de nuevas tecnologías. En Estados Unidos podemos ver que hay más herramientas digitales de salud mental, principalmente porque hay diferentes rutas regulatorias, hablamos de 3, el 510K, de nuevo, y el PMA, y tenemos una regulación clara sobre las aplicaciones wellness y de decisión de apoyo de decisiones clínicas. En Unión Europea vemos una situación un poco más complicada, solamente hay un reglamento del MDR y el IVDR, pero no toma en cuenta todas estas diferencias en los tipos de software. Hay una sola ruta de certificación a través de organismos notificados, que son entidades privadas delegadas por la Comisión Europea para certificar estas aplicaciones de salud mental. Una sola clasificación, que sería a través del regla 11, y es muchísimo más costoso y largo, según las últimas encuestas publicadas por la Comisión Europea. Como otra parte de la discusión del trabajo final de máster, también hablamos sobre la usabilidad y evidencia clínica de los resultados. Se ve que predominan los estudios de viabilidad y ensayos controlados, pero se ve que todavía están en fases iniciales. Se ven pocos pacientes, se ve que hay una mejora sostenida en grupos de intervención en estos ensayos cuando se utiliza la herramienta, con beneficios prolongados, pero en algunos de los casos, en algunas aplicaciones, los grupos de intervención no superan significativamente a los de control. Entonces no se logra ver exactamente el beneficio clínico que le da esta herramienta, que puede facilitar a nivel de usabilidad el manejo clínico de los pacientes o el bienestar general de los pacientes, pero no se ve exactamente qué aporta la inclusión de esta tecnología a la terapia estándar, porque muchas de las veces se ve que con la herramienta digital funcionan, pero también con la terapia estándar. Entonces hay desafíos, que puede ser cuáles son los factores terapéuticos influenciados por las aplicaciones y ver el aporte exacto. Y tenemos varias limitaciones: el tamaño de muestra, etapas tempranas en los estudios, métodos de producción no alineados con pruebas o estándares metodológicamente comparables a otras intervenciones, no hay un marco de verificación y validación claro como puede haber para medicamentos o para otros productos sanitarios más estándares, por lo que hay cierta dificultad para medir el nivel de calidad de evidencia clínica.
Asimismo, luego podemos hablar de las nuevas líneas de investigación y ética. Principalmente la idea de este proyecto, de este trabajo, es lograr resultados prácticos. Hay que tener una evidencia clara y sólida para desarrollar e implementar estas soluciones digitales, y este trabajo intenta demarcar un poco cuál es la ruta o cuál es el estado del mercado hoy en día. Se identificaron numerosas necesidades, tener estudios bien diseñados con un seguimiento estandarizado, que esté centrado en procesos y estados regulatorios claros y acciones concretas, como el desarrollo de herramientas de certificación, evaluación de aplicaciones, métricas de evaluación estandarizadas, para poder juzgar realmente con base la efectividad y la seguridad de estas aplicaciones y de estas herramientas. También esto puede llevar a la toma de decisiones informadas en nuevos actores en el campo. Se puede mejorar la accesibilidad a estas plataformas que pueden dar un beneficio real a los pacientes, y también una pequeña contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el ODS número 3, el 10 y el 9. Finalmente, podemos concluir que el estudio ha logrado recopilar y sintetizar exhaustivamente el estado actual de los últimos años en salud mental de herramientas digitales. Se cumplieron los objetivos generales y específicos de identificar, clasificar las soluciones digitales, analizar las políticas regulatorias vigentes, el impacto de la innovación en el acceso y cuáles son las barreras y oportunidades para su traslación clínica y comercialización y los retos para el futuro. Entonces, creo que de verdad este trabajo aporta un grano de arena para enfatizar logros pasados y presentes, pero también proyecta nuevas futuras investigaciones, un pequeño comentario sobre qué se puede adaptar de la regulación para innovar tecnológicamente el campo, y cómo integrar estas soluciones digitales en prácticas clínicas, beneficiando así a los pacientes, que al final es un poco el objetivo principal de todas estas herramientas. Con esto concluiría mi presentación y muchísimas gracias.